proyectos interinstitucionales de investigación dentro del campo de la neurobiología, como ser la de polimorfismo de nucleótido único en trastornos depresivos farmacogenéticos y evoluciones funcionales de la danzadera glutamato-glutamina. Y ha trabajado con este grupo desde hace 6 años y es el soporte técnico donde da asesoría en técnicas de secuenciación y en la parte de biología molecular en general. Le damos el lugar para que haga su presentación y agradezco a la empresa Biodiagnóstico en haber apoyado en nuestro congreso con tan interesante charla. Ok, muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antes que nada, por haberme invitado y habernos dado la oportunidad de estar aquí platicándoles a ustedes sobre estas nuevas alternativas que van surgiendo en el mercado y que sin lugar a dudas son alternativas que en determinado momento pueden llegar a apoyarnos en nuestra actividad del día a día, pensando que estamos en el área con tendencia clínica, tendencia diagnóstica y, pues bueno, en la parte de la biología molecular. Como bien comentaron, el día de hoy vamos a estar hablando de una alternativa que nosotros tenemos en la secuenciación masiva, que son justamente esta metodología de DNA nanobots, ¿ok? Entonces, vamos a estar tocando un poco esta metodología. En este contexto, es muy importante que ya también nosotros pudiésemos tener en mente que esta es una alternativa de algo que ya existe actualmente. Actualmente, nosotros podemos encontrar metodologías de secuenciación masiva que funcionan, vamos a decirlo así, en base de amplificación con horquilla para formar algo que se llama clusters. Nosotros, en lugar de seguir esa metodología, tenemos la formación de estas pequeñas nanobots, ¿ok? Entonces, son cosas que estaremos tocando poco a poco para ver cuáles son las ventajas que nosotros podemos encontrar en esta tecnología, cómo podemos aprovecharlo y qué alternativas nosotros en determinado momento vamos a encontrar, ¿ok? Antes de brincar hacia la parte un poquito técnica, quiero tomar un par de diapositivas para hablar sobre nosotros. Yo vengo de la parte comercial de MGI. MGI es una compañía que tiene, digamos, su base en China, pero que en Latinoamérica o en América en general tiene sus oficinas centrales en San José, California. MGI es parte de una compañía, vamos a decirlo así, madre, que se llama BGI. BGI es un grupo que fue fundado en China alrededor de 1999 y fue fundado para trabajar o para contribuir en alrededor del 1% del proyecto del genoma humano, ¿ok? Entonces, a partir de esa fecha que ya fue fundado el grupo BGI, continuó participando en otros proyectos de genética genómica, donde, por ejemplo, en el 2002 encontramos que contribuyó con alrededor del 10% del proyecto del HapMap. En el 2008 comenzó con el trabajo, o bueno, culminó el trabajo del proyecto del primer genoma del asiático. En el 2010 y en el 2018, ellos ya brincaron más al estudio de genómica poblacional, donde ya comenzaron a trabajar con genomas de manera masiva, de tal manera que en el 2018 llegaron por ahí a la secuenciación de 140,000 genomas alrededor de todo China. Entonces, como nosotros vemos, al grupo al cual nosotros participamos es un grupo que fue fundado justamente para la parte de la genómica. No es una compañía que haya sido fundado para enzimas de restricción o para cualquier otro producto y que haya escalado después a otra área, sino que nosotros desde el inicio, desde la concepción del grupo de BGI, pues estamos totalmente enfocados hacia la parte de la genómica. Como ustedes pueden observar en esta parte, en esta diapositiva, estoy hablando una mezcla entre proyectos y servicios que se pueden llegar a ofrecer. Y ahí es donde justamente nace el grupo de MGI. MGI es la parte de BGI dedicada a la comercialización y venta de los equipos y los reactivos para hacer la secuenciación. De tal manera que nosotros encontramos nuestro, vamos a decir así, nuestro origen por ahí del 2013, cuando el grupo de BGI adquirió una compañía de Estados Unidos llamada Complete Genomics, ¿ok? Entonces, a partir de ese momento, nosotros comenzamos con un desarrollo comercial a nivel mundial y a nivel, en determinado momento, Latinoamérica, donde comenzamos con el lanzamiento de equipos. El primero de los equipos que nosotros lanzamos fue el BGI SIG 50. Posteriormente, en el 2017, fue lanzado el G400. En el 2018 fue lanzado un equipo
llamado T7 en conjunto con una herramienta de análisis bioinformático, ¿ok? Y en el 2019 fueron abriéndose más ramas a nivel mundial de la compañía de MGI. Y con esto, pues nosotros estamos en determinado momento asegurando una cobertura a nivel mundial. En el mercado latinoamericano, nosotros tenemos relativamente poco tiempo de permeabilidad. Tenemos alrededor de un año trabajando en el mercado latinoamericano. Sin embargo, pues ya hemos tenido proyectos bastante buenos. Ya tenemos secuenciadores en varios países de Latinoamérica, ¿ok? En cuestiones de aplicaciones, pues en realidad nosotros podemos encontrar aplicaciones en todo aquel campo donde sea de interés el ácido nucleico, ¿ok? Sea DNA, sea RNA. En el caso que nosotros estamos aquí un poco interesados, un poco más con el área o tendencia clínica, pues nosotros podemos encontrar las aplicaciones que vemos aquí en azul. En general lo vamos a encontrar como algunas pruebas en cuestiones de tumores o cánceres, en la parte de salud reproductiva, detección de patógenos, detección de algunos microorganismos de interés, como por ejemplo ahorita lo del coronavirus, lo de las pruebas genéticas, desarrollo de fármacos, aproximaciones de farmacogenómica, bueno, en general todas aquellas patologías que en determinado momento también puedan llegar a ser relacionadas con causas genéticas, ¿ok? Entonces, dentro de esto, pues ya también sería muy bueno que cada quien o cada uno de nosotros pudiera ir como teniendo este ejercicio mental de cómo un secuenciador o cómo conocer la secuencia del organismo que ustedes estén trabajando puede ayudarlos en su día a día, ¿ok? Entonces, aplicaciones, pues en realidad sí hay bastantes. En cuestiones de certificaciones, calificaciones, estandarizaciones, pues bueno, también contamos con una amplia variedad de ellas a estar asegurando es que los productos y pues en general toda la logística que nosotros estamos ofreciendo cumpla con los requerimientos de calidad para que el usuario final en realidad tenga un producto que pues bueno vaya a cumplir los objetivos con el mejor con lo mejor posible, ¿ok? Ahora, ya que hablamos un poquito de quiénes somos y qué es más o menos lo que estuviésemos ofreciendo, voy a hablar del principio de secuenciación. Como dice en el, digamos, el título de la plática, nos estamos enfocando mucho a la parte de las nanobots, de las DNA nanobots, ¿ok? Y eso es justamente porque es nuestro principio de secuenciación, ¿ok? En nosotros vamos a encontrar tres pasos principales. El número uno, y que es un paso común para la mayoría, si no es que para todas las metodologías de secuenciación, es la preparación de la librería, donde nosotros vamos a encontrar que vamos a tener fragmentos de ácido nucleico a los cuales les vamos a ligar adaptadores, ¿ok? Para posteriormente, en nuestra metodología, generar las nanobots, ¿ok? Y por último, llegar a la secuenciación. Todo esto, el paso 1 y el paso 2, se hacen sin el secuenciador. Y ya como tal, para llegar al paso 3, lo vamos a hacer en el secuenciador, ¿ok? Entonces, este paso número 2, es el paso que nos va a llegar a caracterizar, ¿ok? Es el paso importante dentro de nuestra tecnología. ¿Cómo es como lo vamos a llevar nosotros? Número 1, tenemos que tener la extracción de los ácidos nucleicos, ¿ok? En pues nosotros ya tenemos una amplia gama de opciones donde podemos encontrar la purificación por columnas, la purificación por perlas magnéticas. La finalidad es que nosotros vamos a hacer la extracción, purificación de los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA. En este caso, pues está ejemplificada la parte del DNA. Una vez que nosotros tenemos extraídos los ácidos nucleicos, los vamos a fragmentar, como se muestra aquí. Vamos a utilizar distintas metodologías para fragmentación. Puede ser fragmentación mecánica, puede ser fragmentación enzimática. Cualquiera de las dos funciona bastante bien. Y una vez que nosotros tenemos el ácido nucleico fragmentado, vamos a hacer la reparación de los extremos. ¿Para qué? Para que en un paso subsecuente nosotros vamos a hacer la ligación de los adaptadores. La ligación de los adaptadores en el contexto de MGI son pequeñas secuencias que se van a añadir tanto en 5 como en 3' para incluir secuencias, como vamos a llamarlo así, de barcodes, que a final de cuentas nos van a permitir identificar a qué muestra va a pertenecer la librería o los fragmentos que yo estoy
trabajando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una muestra 1, yo le voy a pegar un barcode. Si yo tengo una muestra número 2, voy a pegarle un barcode distinto. Si yo tengo una muestra 3, un barcode distinto. Y esto me va a ayudar a que en pasos subsecuentes yo pueda llegar a mezclar las 3 muestras, por ejemplo, para correrlas en el mismo ensayo de secuenciación, ¿ok? Entonces, esta es la parte de la ligación de los adaptadores, ¿ok? Posteriormente, aquí vamos a comenzar, en cierta manera, vamos a decirlo así, la magia de las nanobots, ¿ok? Esto ya es a partir de este punto, es nuestra tecnología, nuestra metodología propia que no vamos a encontrar con ninguna otra marca, ¿ok? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener la separación de una de las cadenas. Nosotros solamente vamos a estar trabajando con una de las 2 hebras, con alguna, ¿ok? Porque nosotros venimos de acá. Tenemos un fragmento con los adaptadores ligados que está en doble cadena. Posteriormente, vamos a tener la separación de las cadenas porque solamente vamos a trabajar con una de las 2 cadenas, ¿ok? Una vez que nosotros tenemos ácido nucleico de cadena sencilla, lo siguiente que vamos a hacer es un paso de circularización, de tal manera que en este paso nosotros vamos a tener un ácido nucleico de cadena sencilla circularizado, ¿ok? Entonces, esta es la circularización. Así lo vamos a ver en un estado inicial. Este como tal es el precursor de las nanobots, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue después? Lo que sigue después es como tal generar las nanobots. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un sistema enzimático. Aquí es lo que estamos mostrando en verde. Es una enzima que va a comenzar a generar copia. Entonces, se va a estar desplazando para este sentido, ¿ok? Y va a comenzar a generar una copia de todo esto. Entonces, básicamente por acá, por este lado, vamos a tener una hebra también de cadena sencilla que van haciendo, ¿ok? Entonces, cuando la enzima recorre en este sentido, vamos a decirlo así, recorre en este sentido y llega otra vez a este punto, vamos a decirlo, el punto de origen o el punto 0, nosotros en este lado ya tenemos una copia de la secuencia, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa después? Lo que pasa es que esta enzima va a seguir dando como vueltas dentro del templado original. Entonces, si ya generó una copia, va a seguir dando vueltas sobre este templado original, ¿ok? Va a seguir dando vueltas y esto lo va a hacer alrededor de 300 o 400 veces. ¿Para qué? Para generar, vamos a decirlo así, una secuencia larga que a final de cuentas va a representar 300 o 400 copias de la secuencia original, ¿ok? Entonces aquí nosotros estamos viendo que todo lo que nosotros generamos en esta nanoball es una copia, vamos a decirlo así, fiel de un templado original. Aquí no estamos hablando así como tipo, por decirlo así, como la PCR, que pues sabemos que la PCR puede llegar a generar acumulación de errores porque es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia, ¿ok? Aquí no. Aquí siempre las copias, las 300, 400 copias que nosotros tenemos vienen del templado original, ¿ok? Y no de la copia de la copia. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros ya cumplimos esos 300 o 400 ciclos digamos, de copiado, se nos van a generar estas estructuras. Y estas estructuras como tal son las nanobots, ¿ok? Entonces, estas son las estructuras que como tal nosotros vamos a secuenciar, ¿ok? Recuerden, hasta este punto nosotros hablamos que todo esto lo llevamos haciendo en un tubito. Para todo esto, para la generación, nosotros no necesitamos equipos totalmente especializados de biología molecular. Para este punto, pues nosotros lo que utilizamos fue un termociclador en punto final, ¿ok? Entonces, en este punto tenemos las nanobots. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que nosotros vamos a tomar estas bolitas que generamos y las vamos a cargar en las celdas de flujo. Aquí tenemos una imagen, una representación de las celdas de flujo. Nosotros las vamos a cargar, el instrumento lo puede hacer, entonces las cargamos. ¿Y qué es la particularidad que tienen estas celdas de flujo? Estas celdas de flujo tienen la particularidad de que ya tienen como spots
o puntos donde se va a pegar cada una de estas nanobots que nosotros formamos. Entonces, si nosotros tuviéramos un super microscopio, por decirlo así, o una super cámara, nosotros vamos a detectar un patrón de punteo, más o menos como nosotros lo estamos viendo en esta parte. Vamos a ver que tiene muchos puntitos y en cada uno de estos puntitos se va a pegar una nanobol que nosotros generamos, de tal manera que al final de la carga de estas nanobots, nosotros vamos a encontrar en cada una de las posiciones, cada uno de los puntitos, una nanobol, ¿ok? Entonces, eso es una particularidad que tiene nuestra tecnología. Entonces, nosotros tenemos este patrón ya muy bien definido. Esto también es muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, al no estar formando estos clústeres dentro de la celda de flujo en un patrón relativamente aleatorio, nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos sitios muy bien definidos donde nosotros vamos a obtener las señales de la secuenciación, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estas nanobots pegadas a cada uno de estos spots, ¿ok? Nosotros vamos a proseguir ahora sí ya con el proceso de secuenciación. Y para el proceso de secuenciación, nosotros básicamente vamos a encontrar que cada uno de los nucleótidos que se vayan incorporando van a tener una señal distinta, un color distinto que el equipo va a poder detectar y en determinado momento, dado la señal que el equipo vaya a detectar, va a asignar la identidad del nucleótido que estará en cada una de las posiciones. Entonces, nosotros básicamente vamos a ver algo muy similar a lo que estamos viendo en la diapositiva, donde, pues bueno, de acuerdo al color, el equipo lo detecta y asigna, ¿ok? Esto ya es algo muy similar a lo que podemos encontrar con con otras marcas, ¿ok? Entonces, dado esto, nosotros vamos a encontrar pues ventajas bastante buenas con nuestra tecnología, con respecto a lo que encontramos con otras metodologías, ¿ok? Esto es un poquito de lo que hemos estado mencionando, la parte de las nanobots. Las nanobots, pues ahora sí, si quisiéramos ver un poquito más de cercanía, pues nosotros vamos a encontrar que la celda de flujo está con estos patrones que a final de cuentas son modificaciones que nos van a llevar a que pues cada una de estas DNBs se peguen. Aquí tenemos también los tamaños. El tamaño de cada una de las DNBs es de alrededor de 220 nanómetros. El tamaño de cada uno de estos puntitos dentro de la celda de flujo también es de alrededor de 220 nanómetros y la distancia entre cada una de estas bolitas es alrededor de 715 nanómetros. Entonces, como pueden ver, pues ya está como totalmente definido los lugares, las posiciones, los tamaños y pues bueno, para que en determinado momento ahí se peguen cada una de las DNBs o de las nanobots que nosotros generamos, ¿ok? Lo demás, pues ya es como principios básicos de secuenciación masiva. Con nosotros también puede llegarse a hacer la secuenciación single-end. También podemos hacer la secuenciación pair-end. De la misma manera, con nosotros las longitudes de lectura, pues también puede ser entre 50 y 400 bases, dependiendo cuál es lo que o qué es lo que nos interese llegar a la secuenciación. Entonces, esto también es algo que nosotros vamos a llegar a conservar para que nosotros podamos llegar a tener como esta apertura en las aplicaciones con las cuales nosotros podamos utilizar nuestra tecnología, ¿ok? Ahora, ya brincando un poquito a algo un poquito no tan técnico. Vamos a hablar de las plataformas de secuenciación que nosotros tenemos y cada una de estas plataformas en determinado momento, en qué aplicación podríamos llegar a utilizarla. Nosotros, como ya hablé en una de las diapositivas iniciales, contamos principalmente con tres instrumentos, el pequeño, el mediano y el grande, ¿ok? Tenemos el MGI-SIG 200, el MGI-SIG 2000 y el MGI-SIG T7. Dentro de los parámetros que a nosotros en determinado momento nos van a ayudar para definir cuál es el secuenciador que a mí me va a ser de utilidad, pues uno de los parámetros principales es justamente esta parte. Y esta parte es qué tanta información yo puedo obtener por corrida con cada uno de estos secuenciadores. Por ejemplo, tenemos el MGI-SIG 200, el cual me indica que podemos tener un máximo de información de 150 gigabases, ¿ok? El MGI-SIG 2000 que tiene 1440 gigabases y el T7 de 1 a 6
terabases de información. Y si nosotros queremos ponerlo un poquito en contexto, de manera general, nosotros estamos hablando que para la secuenciación de un genoma humano completo, con una profundidad de 30 por, nosotros necesitamos al menos de 90 gigabases, de tal manera que probablemente el equipo más pequeño no sea suficiente, por lo cual nosotros tengamos que brincarnos a ver al secuenciador 2000, ¿ok? Pero si nosotros estamos pensando en aplicaciones un poco más dirigidas donde nos interese no todo el genoma, sino que nos interese el exoma o que nos interesen 2 genes, 3 genes, 5 genes, 60 genes, definitivamente el MGISIC 200 será una alternativa. Entonces, siempre que vayamos a evaluar qué secuenciador es el que nos interesa, pues tenemos que voltear a ver esta información, ¿ok? Lo demás, en determinado momento, ya son características, vamos a decirlo así, satélites, donde podemos encontrar las longitudes de lectura mínimas y máximas, donde pues también aquí nosotros vamos a poder definir de acuerdo a las aplicaciones para el cual nosotros queramos llegar a utilizarlo, ¿ok? Entonces, voy a tomar un par de diapositivas para hablar más puntualmente de cada uno de estos 3 instrumentos, probablemente haciendo más énfasis en la versión 200, que definitivamente es uno de los equipos que puede tener más interés en las cuestiones clínicas, en las cuestiones diagnóstico, en el trabajo, vamos a decirlo así, día a día, ¿ok? El equipo MGISIC 200 es una plataforma altamente flexible. Esta es una plataforma altamente flexible porque puede trabajar con 2 celdas de flujo distintas. Puede trabajar con una celda de flujo pequeña o con una celda de flujo grande. A final de cuentas, si nosotros quisiéramos resumir para qué me sirve tener la opción de celda de flujo grande o celda de flujo pequeña, es por la versatilidad de aplicaciones o la versatilidad de número de muestras que yo puedo llegar a procesar. Con otras plataformas, con otras compañías, nosotros tenemos que tomar una decisión en el momento de qué plataforma es la que yo quiero. Y probablemente en este momento solamente me interese trabajar, digamos en este momento, con una plataforma que obtenga hasta 15 gigabases de información. Ok, perfecto. Me sirve hoy, me sirve este mes, me sirve los 2 meses siguientes. Pero ¿qué pasa si yo ya quiero escalar a hacer alguna aplicación un poco más demandante? De tal manera que ese equipo ya no me va a ser de utilidad y yo definitivamente tendría que voltear a comprar otro instrumento. Con esta plataforma no nos va a pasar eso. Con esta plataforma, en lugar de que nosotros volteemos a evaluar la compra de algún otro instrumento, lo que nosotros tendríamos que hacer es comprar una celda de flujo distinta, una celda de flujo más grande, ¿ok? En determinado momento. Y así nosotros podemos llegar a modular la aplicación y el número de muestras que nosotros vamos a estar trabajando. Es rápido, podemos obtener resultados hasta en 10 horas, ¿ok? Esta también es algo muy relativo, recuerden, creo que la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados con la PCR punto final, PCR tiempo real, donde decimos, pues es que mis resultados los obtenemos en 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Aquí recuerden, la secuenciación en todas las versiones de todas las marcas, los protocolos son más largos, donde podemos llegar en tiempos cortos, mencionando aquí de 10 horas hasta tiempos un poco más largos, de tiempos de trabajo de alrededor de 2 o 3 días, ¿ok? Y pues bueno, también tenemos una lectura, longitudes de lectura grandes, ¿ok? Esta es un poquito de la información que nosotros podemos tener sobre las 2 versiones de las celdas de flujo, las grandes y las pequeñas, donde nosotros estamos viendo las características de lectura. Con la celda de flujo pequeña, nosotros podemos tener hasta 100 millones de lecturas, mientras que en la celda de flujo grande podemos tener 500 millones de lecturas. Y esto, para tenerlo un poquito más aterrizado hacia los números de tamaños de secuenciación, nosotros podemos tenerlo en esta columna, donde nosotros vamos a poder tener desde 10 gigabases de información hasta 150 gigabases de información en tiempos entre 10 horas y 66 horas, con valores de Q30 todos arriba del 80% al menos, ¿ok? Entonces, con esto nosotros podemos ver cómo podemos en determinado momento llegar a modular, ¿ok?, la cantidad de información o la cantidad de muestras que nosotros podemos llegar a trabajar. Si pudiéramos hacer una comparación, por ejemplo, una comparación de tamaño sería single N100 en la celda de flujo pequeña
con una celda de flujo grande, también en 100, y podemos ver cómo de pasar de 20 gigas pasamos a 50 gigas de información. ¿Okay? Lo que nos representaría más de 2 veces más de lo que en determinado momento estuviésemos corriendo. Y todo esto va a quedar más claro con esta tabla de aplicaciones, donde nosotros vamos a ver que con el instrumento, con el MGI 200, podemos tener como un amplio rango, un amplio esquema de aplicaciones. Nosotros podemos ir desde la secuenciación de genomas pequeños completos, y por genomas pequeños completos me estoy refiriendo a al genoma de alguna bacteria, al genoma de algún virus, hasta la secuenciación del exoma, de los exomas completos, que pues también es una aplicación que ha tomado mucha relevancia a nivel clínico. Entonces, aquí nosotros estamos viendo el amplio rango de aplicaciones que nosotros podemos llegar a tener. Y claro, mencioné los genomas pequeños, mencioné los exomas, pero pues bueno, también por esto estamos pasando los paneles. Los paneles me refiero a cuando nosotros estamos interesados solamente en 5, 6, 10, 20, 30 genes y no nos interesa tener como el genoma completo de algún organismo pequeño o el exoma completo, por ejemplo, de un humano. Entonces, con nosotros podemos tener como este amplio rango de aplicaciones, ¿ok? Ahora, aparte del rango de aplicaciones que habíamos mencionado, también mencioné lo del número de muestras que podríamos llegar a trabajar. Y pues bueno, por ejemplo, aquí yo tengo la parte de la secuenciación del exoma, ¿ok? En determinado momento, si yo dentro de mi quehacer en laboratorio solamente tengo pocas muestras, y por pocas muestras puedo decir una muestra, ok, utilizo una celda de flujo pequeña, pero en determinado momento, si esta semana me llegaron más muestras y me llegaron, como está aquí el ejemplo, entre 6 y 10 muestras, pues bueno, utilizo exactamente con el mismo equipo, utilizo una celda de flujo grande. Y pues con una celda de flujo grande, yo ya puedo llegar a trabajar entre 6 y 10 muestras. ¿Ok? Esto mismo puede llegar a aplicar, por ejemplo, para los paneles, ¿ok? El que les menciono que es como para varios genes. Con una celda de flujo pequeña, ok, puede llegar a procesar entre 20 y 23 muestras. Pero si yo ya tengo más muestras, pues puedo comprar una celda de flujo grande donde ya puedo trabajar más de esta cantidad y pues bueno, puedo llegar hasta alrededor de 100 muestras en una sola corrida. Entonces nosotros vemos la versatilidad que nosotros podemos llegar a tener con este instrumento, ¿ok? Entonces estas son las aplicaciones, estos son un poco del número de muestras que nosotros podríamos llegar a trabajar. Como les comentaba, ahora sí, cada quien puede estar interesado con distintos estudios, distintos organismos. A final de cuentas, todo lo que involucre ácidos nucleicos puede ser un potencial uso para la secuenciación masiva. ¿Okay? Ahora, yéndonos un peldaño arriba digamos, en procesamiento, tenemos el MGI-SIC 2000, ¿ok? El MGI-SIC 2000, al estar un peldaño arriba, pues es un equipo con el cual nosotros ya podemos hacer como mayor procesamiento de muestras, ¿ok? Podemos procesar muchas más muestras y también podemos tener procesamientos de secuenciación más exigentes. Por ejemplo, en el instrumento pasado, yo para nada mencioné la secuenciación de genomas completos, ¿ok? Aquí o humanos al menos, ¿ok? Aquí me enfoqué un poquito a los paneles, un poquito a los exomas, un poquito a los genomas de microorganismos, ¿ok? Pero definitivamente si a nosotros nos interesa comenzar con la parte de secuenciación de genomas completos humanos, nosotros ya tendríamos que voltear a ver un instrumento de este tipo, en el cual, pues aparte de tener las aplicaciones dirigidas como los paneles y la detección de patógenos, ¿ok? Nosotros ya también podemos brincar hacia la parte de secuenciación de genomas completos, ¿ok? Nosotros al ver la comparativa de cantidad de información que podemos llegar a obtener, mencionábamos que el equipo anterior podemos llegar a obtener hasta 150 gigabases de información, mientras que con esto podemos obtener 1440 gigabases de información. Básicamente es un equipo que es 10 veces más grande, por decirlo de una manera, ¿ok? También lo que mencionábamos es que este equipo
trabaja con una celda de flujo. Podemos elegir si la grande o la pequeña, que de hecho aquí tengo un ejemplo, así se ven estas celdas de flujo. En realidad son celdas de flujo pequeñitas, probablemente no más largas que una laminilla de microscopio para microscopía. Entonces esto se ve así. Entonces en el G50 o en el 200 nosotros podemos optar por utilizar cualquiera de estas dos, pero solamente una por corrida, ¿ok? Con este equipo nosotros podemos correr dos celdas de flujo, que también en determinado momento nos van a proveer flexibilidad. La flexibilidad también del número de muestras y de la aplicación que yo vaya a estar utilizando. Si yo encuentro que con 90 gigabases, por ejemplo, de información es suficiente para mí, pues yo solamente corro una celda de flujo. Pero si yo veo que 90 gigabases es insuficiente, pues yo optaré por correr dos celdas de flujo al mismo tiempo. Y pues las celdas de flujo para este instrumento, pues bueno, ahí ustedes la están viendo en la diapositiva, pero pues bueno, también lo vemos y pues son celdas de flujo que también son relativamente pequeñas. Si pudiéramos poner en comparación, pues tenemos la celda de flujo para el 200, que es esta, y la celda de flujo para el 2000, que es esta, ¿ok? Entonces, ambas nos pueden llegar a hacer utilidad en determinado momento y nosotros tendríamos la capacidad de tener esta flexibilidad y de elegir de acuerdo a cómo está el trabajo en laboratorio y de acuerdo a cuál sea la aplicación en la cual yo vaya a utilizar cualquiera de estas alternativas, ¿ok? De la misma manera, también tenemos celdas de flujo grandes, celdas de flujo pequeñas, que pues también nosotros podemos llegar a modular de acuerdo a la necesidad específica que nosotros pudiésemos llegar a tener. Y el tercer instrumento con el cual nosotros vamos a contar es este instrumento, el T7, ¿ok? En diapositiva anterior quise poner en contexto del equipo el 200 y el 2000. Hablaba que el 200, pues básicamente me enfoco a genomas pequeños, a paneles de secuenciación. Con el 2000 me enfoco un poco más hacia principios de secuenciación de genomas completos, algunos paneles de secuenciación. Y con este equipo, con el T7, definitivamente yo ya estoy totalmente interesado en la secuenciación de genomas humanos completos, ¿ok? En este contexto, si tuviéramos la comparativa, este equipo, este T7, corresponde a 15 instrumentos de la versión 2000, 15 instrumentos del anterior, comparándolo con un instrumento de la competencia que se llama NovaSeq, el instrumento. Este equipo es 2 veces la capacidad del NovaSeq. Entonces, como vemos, es un equipo bastante robusto y es un equipo que definitivamente nosotros vamos a recomendárselo a las personas que como tal ya estén enfocados en trabajo de genómica de poblaciones, que estén interesados totalmente en la secuenciación de genomas completos, ¿ok? Este equipo trabaja con celdas de flujo en las cuales podemos llegar a obtener hasta 6 teras de información por día. Las celdas de flujo son un tanto distintas. Nosotros veíamos que las celdas de flujo de los instrumentos 200 y 2000 eran como muy similares a las laminillas de los microscopios, ¿ok? Y la celda de flujo del T7 pues es un poquito más cuadradita, ¿ok? Pero sin embargo sigue siendo bastante pequeñita, ¿ok? Entonces, cada una de estas tiene la capacidad de obtener hasta 1 tera de información y podemos procesar hasta 6 de estas en una sola corrida, ¿ok? Entonces, es así como nosotros podemos también en determinado momento llegar a modular la cantidad de información que vamos a obtener en este instrumento, en este T7, ¿ok? Y pues bueno, ahora sí hablando de capacidades de secuenciación, pues con nuestro instrumento T7 podemos hablar que podemos llegar a obtener la secuenciación o las secuencias de hasta 60 genomas humanos por día, ¿ok? Entonces, esta es una cantidad, pues, en realidad bastante elevada, 60 genomas diarios, entonces, pues, bueno, pues, ahora sí quedará para probablemente algunos proyectos, muy específicos, pero bueno, sin embargo, pues, no podemos perder de vista la utilidad que todo esto puede llegar a tener, más que nada para las aproximaciones del diagnóstico personalizado,
la parte de los tratamientos personalizados y también, no se diga, la parte de la prevención de enfermedades y patologías en determinado momento. Claro que todo esto pues ya comienza también a darnos algunos dilemas éticos, pero bueno, ahorita estamos hablando de la tecnología, pues ya dejaremos toda la parte de los dilemas éticos para otra conversación, ¿ok? Pero bueno, el chiste es que con esto ustedes pueden llegar a obtener hasta 60 genomas humanos por día, ¿ok? Y pues bueno, también de la mano con todo esto, pues vamos a encontrar una disminución significativa de los costos por gigabase de secuenciación, ¿ok? Entonces, en este contexto, nosotros estamos hablando que con un instrumento tipo T7 podemos tener un genoma humano completo por alrededor de unos $500. Esto era a finales del año pasado. Definitivamente, gracias a los desarrollos que ha habido a lo largo de este año, pues esta cifra ha sido realmente disminuida, ¿ok? Entonces, podemos esperar que pues todo esto vaya disminuyendo los costos, ¿ok? Y pues bueno, ya mencioné un poquito de aplicaciones que podemos llegar a tener, pero bueno, en realidad tenemos bastantes aplicaciones que si nosotros lo habláramos de manera general, podríamos en determinado momento dividirlo en secuenciación de DNA o secuenciación de RNA, ¿ok? Secuenciación de DNA o RNA dirigida o secuenciación de DNA o RNA total, ¿ok? Y pues bueno, tengo un último punto donde nosotros encontramos que, pues bueno, nosotros tenemos convenios comerciales con compañías como Paragon, donde pues ya encontramos estos paneles para llegar a la secuenciación. También una pregunta muy regular es si nuestras plataformas son compatibles con los kits de otras marcas. Y en este contexto la respuesta sería sí, para lo cual nosotros contamos con kits de conversión de librería para que ustedes puedan convertir sus kits o sus librerías de otras compañías hacia la migración hacia las nanobots, ¿ok? Entonces sí son compatibles con kits de otras compañías, ¿ok? Entonces, con esto nosotros contamos con una amplia variedad, una amplia gama de productos que nos pueden llevar hacia la preparación de las librerías en determinado momento, ¿ok? Esta parte de la preparación de las librerías, pues en realidad son bastante sencillas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la preparación de las librerías de DNA, que pues son compatibles con varios tipos de muestras, cubren un amplio rango de especies, tienen una alta consistencia, los protocolos son simplificados y pueden trabajar con un amplio espectro de cantidades de ácido nucleico. En esta parte, pues sí, ya contamos con algunas alternativas, por ejemplo, a nivel clínico. Una de las que más relevancia ha tomado son las de salud reproductiva, donde puede llegar a ser de interés algún tipo de screening genético preimplantacional. Podemos llegar a tener la secuenciación del ácido nucleico libre circulante. Podemos llegar a tener los CNVs, la variación de número de copias. Podemos llegar a tener también la identificación de los microorganismos y en esta parte de identificación de microorganismos podemos hablar de algo específico. Por ejemplo, ahorita podemos decir, es que podemos llegar a tener la secuenciación del genoma del coronavirus o en determinado momento podemos llegar a hacer una aproximación donde podemos detectar todos los microorganismos que estén presentes en determinada muestra y esto pues también puede llegar a ser interesante en la parte de la parte clínica, ¿ok? Bueno, aquí está el caso del coronavirus, para lo que definitivamente también tenemos las soluciones para la secuenciación de los genomas. Esta la puse también porque ha tomado bastante relevancia y es para donde han comenzado a migrar varias instituciones que tienen ya estos servicios de screening genético, donde, pues bueno, ya están pasando de solamente secuenciar cierto número de genes a secuenciar el exoma completo. Y pues bueno, el exoma completo, pues la principal ventaja que nos va a dar es que pues nos va a dar como toda la pintura completa a nivel genómico y pues bueno, en base a esto poder como tener correlaciones de distintos genes y tener como un diagnóstico en determinado momento más preciso y un poder de predicción aún más preciso. Entonces, esto es algo también que ha sido muy relevante en los últimos años, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos yendo de tener la parte de secuenciación de cierto número de genes hacia la parte
de secuenciación de exomas y como último punto o como último nicho podríamos hablar de la secuenciación del genoma completo. Y esto pues claro, en niveles de profundidad, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras, que pues bueno, en la actualidad pues algunas veces, algunas de los principales contras es los costos, pero bueno, a final de cuentas cuando nosotros evaluamos la relación costo-beneficio, pues encontramos que la secuenciación del genoma completo, a final de cuentas es a donde todos deberíamos de migrar en la parte de diagnóstico, en la parte clínica. De la misma manera tenemos con todo lo necesario para la secuenciación de RNA, que si tuviéramos que resumirlo en una diapositiva, pues también encontramos características muy similares a los kits para la secuenciación del DNA, donde pues tenemos una excelente cobertura, es compatible con amplio número de muestras, es sencillo de utilizar, es proveedor de una alta uniformidad y sensibilidad y pues bueno, nos va a poder llegar a trabajar con poquita cantidad de DNA. Y pues bueno, con todo esto nosotros vamos a estar ofreciendo una solución total para la parte de la secuenciación, que podemos llevarlo desde la parte de la construcción de la librería, la captura y por último de la secuenciación, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros ofreceríamos en MGI. Ofrecemos unas soluciones totalmente atractivas, totalmente completas, muy flexibles y adaptables para las necesidades que se pudiesen llegar a tener dentro de su quehacer diario en el laboratorio de diagnóstico clínico, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto sería parte de mi presentación. No sé, ahora sí, abro micrófono para alguna duda, alguna pregunta que pudiesen llegar a tener. Carlos, muy interesante, muy clara la presentación y tenemos pocos minutos, pero tenemos algunas preguntas para realizarte. Primera es cuando se genera la librería. Hay una pregunta que uno de los participantes, Roberto, dice que no le queda claro cómo generás el nanobot. ¿En qué punto, a partir del ligamiento de los barcodes, es que se tienen las secuencias lineales, se produce la circularización propiamente dicha? Ok, sí, mira, en este paso, nosotros vamos a seguir este protocolo, ¿ok? Nosotros llegamos hasta este punto. En este punto, nosotros ya tenemos un ácido nucleico que fue fragmentado y que fue ligado con los adaptadores. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando de alguna otra tecnología, esto como tal, así como se ve en la diapositiva, se lleva y se mete a la celda de flujo, ¿ok? Pero aquí nosotros, en lugar de hacer eso, vamos a llevar hacia la generación de estas nanobots. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos esta librería ya formada, ¿ok? A final de cuentas, aquí ya tenemos la librería, solo que la vamos a llevar al paso de las nanobots, ¿ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que tomamos esta librería, vamos a separar una de las dos cadenas para quedarnos con ácido nucleico de cadena sencilla. Después vamos a agregar un oligo, ¿ok? Un oligo que a final de cuentas lo que nos va a promover es la circularización y que es justamente que nosotros estamos viendo aquí. Una vez que nosotros ya pasamos por esto, que tuvimos la cadena sencilla y que tuvimos la circularización gracias a este oligo o a este adaptador, nosotros vamos a llegar hacia tener un ácido nucleico de cadena sencilla, ¿ok? Circular. Una vez que nosotros tenemos este ácido nucleico de cadena circular, nosotros vamos a agregar enzimas, que lo que nos van a hacer es que se van a pegar al ácido nucleico de cadena sencilla circular y van a comenzar a copiar, ¿ok? Y esto va a ser, esta enzimita va a ser como, es que he tratado de buscar como una analogía, pero al final de cuentas esto va a estar como dando vueltas aquí, va a estar dando vueltas como 300 o 400 veces. Y lo que va a hacer es que nos va a generar copia. Y la copia de esto que va aquí va a ser lineal. Entonces nos va a ir aquí sacando como una hebra, un hilo que va a ir creciendo. Que a final de cuentas lo que nos va a derivar es que vamos a tener la formación de esta bolita. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí viene a partir de una librería que ya está, vamos a decirlo así, formada, una librería que es de doble cadena, que tiene los adaptadores ligados y que nosotros vamos a llevarlos por estos pasos específicos de MGI y de la tecnología de las nanobots para obtener este paso o para obtener este producto de las nanobots. No sé si eso aclara. Espero que esté más clara para la pregunta.
La diferencia con las otras plataformas tipo Illumina, que también pregunta, vendría en ese punto, no en los siguientes pasos, ¿no, verdad? Eso es lo que lo caracteriza. ¿Es menos costoso? ¿Es más rápido? ¿Cuáles son las ventajas ahí con respecto a Illumina? Sí, aquí a nivel técnico las ventajas es que como tal vamos a tener una definición mayor de señal, por lo cual nos va a dar valores de calidad más elevados, ¿ok? En Illumina o en otras plataformas, no quiero mencionar marcas, pero lo mencioné, en otras plataformas nosotros vamos a encontrar que justamente esta formación de clústeres se da como de manera aleatoria. ¿Por qué? Porque tenemos una librería que hacemos pasar por una celda de flujo y que va a poderse estando pegar en varios lugares. Entonces podemos llegar a encontrar que dos secuencias pueden llegarse a pegar relativamente cerca y nos van a generar un tipo de sobrelapamiento. Con nosotros no. Con nosotros, gracias a que nuestro patrón ya está totalmente definido, pues nosotros ya vamos a tener como una definición total de la señal, ¿ok? Entonces aquí nosotros vemos, ya está totalmente definido dónde se va a pegar. Número 2, que nosotros estamos viendo que la formación de estos clústeres o de estas bolitas que nosotros vamos a llegar a cuantificar en determinado momento, vienen de una amplificación, por decirlo así, clonal. Mencionaba que no es copia de la copia, sino aquí siempre es como todas las versiones, todo lo que nosotros vamos a obtener nosotros es la copia de este original, ¿ok? Entonces, esa es otra ventaja que nos puede llegar a dar. Y claro, también hablando a nivel de costos, nosotros vamos a encontrar que el costo que nosotros tenemos por gigabase, pues se ve totalmente disminuido. Por ejemplo, tenemos algunos casos de algunas plataformas donde encontramos, por ejemplo, que nuestros costos de secuenciación por gigabase está alrededor de $30, $40 y en algunos casos encontramos que están arriba de $100, de $125. Entonces, en determinado momento, de acuerdo a la plataforma, con nuestra tecnología podemos encontrar disminución de costos de hasta el 50%, de la mitad de precio y pues bueno, en algunas o comparación con algunas otras plataformas podemos llegar a encontrarlo con una disminución del 20 o 25%. Depende los equipos que estemos comparando y de acuerdo al tipo de secuenciación del que estemos hablando. Secuenciadores más masivos. Por ejemplo, hablamos del T7. El costo por gigabase del T7 está entre $4 y $5. Y pues bueno, vemos con la competencia un poquito más directa que pues bueno, encontramos estos costos 2 o 3 veces más elevado, entre 10 y $20. Entonces, es así como nosotros también podemos llegar a ser muy interesantes en la parte del costo. Entonces, nosotros vemos una tendencia positiva hacia el costo-beneficio con nuestra tecnología, ¿ok? Y pues bueno, sé que me dieron 45 minutos, es muy poco tiempo para hablar de esto. Me hubiese gustado hablar mucho sobre cómo en realidad podemos llegar a hacer el cálculo del número de muestras, cómo en realidad podemos llevar esto o aterrizar todo esto un poquito más a nuestro quehacer diario. Pero bueno, también aquí pongo mi contacto y el contacto de Gabriel Pastoriza de Biodiagnóstico, donde pues bueno, ustedes pueden sentirse con la libertad de contactarnos, de escribirnos y pues bueno, podemos platicar de manera muy específica de cada uno de los protocolos o cada uno de los intereses que ustedes pudiesen llegar a tener. Bueno, te agradezco. Nos quedamos sin tiempo y los que estén interesados se podrán contactar con los representantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias y pues bueno, que tengan un excelente día y pues bueno, que sigan teniendo esta serie de charlas bastante interesantes. Muchas gracias. Hasta luego.